En este video contestaremos la siguiente pregunta. ¿Podrán los ricos y poderosos entrar en el reino de los cielos? Bien, si deseas saberlo, te invito a que me acompañes hasta el final de nuestro estudio de la lección número 9, que lleva por título Misión en favor de los poderosos. Bienvenidos. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, verso 26, dice así: ¿Qué aprovecha el hombre si gana el mundo entero y pierde su vida? ¿Qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Aquí, nuestro Señor Jesucristo nos dejó bien claro al hacer esta pregunta, que nada nos puede servir llegar a ser el magnate más grande del mundo si al final llegamos a perder la vida eterna. ¿Por qué? Porque nada podemos dar a cambio de la vida eterna, por más que ganemos toda la plata del mundo. Ahora, entonces, ¿puede un rico y poderoso entrar en el reino de los cielos? ¿Qué dice la Escritura? Pues Pablo, escribiéndole a Timoteo en su primera carta, capítulo 2, verso 4, dice así: pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. ¿Qué quiere Dios? Que todos sean salvos por Él y que conozcan la verdad acerca de la salvación. Pobres y ricos, Dios los quiere salvar. Ahora, primera de Juan, capítulo 2, verso 2 dice: Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Cristo se sacrificó por todo el mundo para otorgar su perdón y para que todos puedan ser salvos a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Por lo tanto, los ricos y los pobres y poderosos tienen la oportunidad de entrar en el reino de los cielos. Y eso es lo que vamos a analizar en la parte del día domingo, que lleva como subtítulo Nabucodonosor. Ahora, ¿quién fue Nabucodonosor? Según Daniel, dice que Nabucodonosor fue el rey de Babilonia, pero ese rey no temía a Dios, era un rey pagano. Aparte de pagano, era un rey malvado. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Nabucodonosor mandó a construir una estatua donde mandó a todos que se arrodillaran ante la estatua y que la adoraran. Sin embargo, dice la Biblia que 3 de los hebreos no se arrodillaron ante la estatua. Ahí es donde viene la maldad de este rey, porque él dijo: todo aquel que no se arrodilla delante de la estatua será echado en el horno de fuego. Y la Biblia dice que el rey mandó a que echaran a los 3 hebreos en el horno de fuego porque no se arrodillaron delante de su estatua. Ahora, del capítulo 4 de Daniel, en el versículo 37, Nabucodonosor dice lo siguiente: por eso yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey del cielo, porque siempre procede con rectitud y justicia y es capaz de humillar a los soberbios. Aquí Nabucodonosor reconoce que él era soberbio, que no le temía a Dios, era malvado. Por eso es que él mandó a que echaran a los 3 hebreos en el horno de fuego. Pero Dios estaba interesado en que él lo conociera y que alcanzara la salvación eterna. Y aquí tenemos a los 3 hebreos y a Daniel, que llegaron como una antorcha en Babilonia, porque ellos dieron testimonio de que eran adoradores del Dios Altísimo,
que eran fieles al Dios Altísimo, que amaban a su Dios. Por lo tanto, de ninguna manera ellos se dieron a torcer el brazo para inclinarse ante los ídolos de Nabucodonosor y someterse bajo todo lo que tenía que ver con el paganismo de Babilonia. Y Nabucodonosor se dio cuenta que ellos eran diferentes y que el Dios de ellos era todopoderoso, era el rey del universo. Y aquí Nabucodonosor reconoce a Dios. Por lo tanto, nosotros podemos ser útiles en las manos de Dios. Podemos ser puente entre Dios y los poderosos, los ricos, los empresarios, los gobernadores de este mundo, para que alcancen la salvación conociendo al Dios Todopoderoso a través de nosotros. Así que mi apreciado y mi apreciada hermana que me escuchas, si tienes contacto con gente grande, gente poderosa, pues háblales de Jesús, acércate a ellas para que conozcan y alcancen la salvación. Dios te ha colocado ahí para que seas luz para esas personas. Ahora, en la parte del día lunes tenemos a otro grande, poderoso y rico, por supuesto, y es Naamán. Esto está en Segunda de Reyes capítulo 5 del verso 1 en adelante. Dice: Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, era un hombre de mucho prestigio y gozaba del favor de su rey porque por medio de él el Señor le había dado victoria a su país. Era un soldado valiente, pero estaba enfermo de lepra. Así que este hombre era grande, era un hombre poderoso y era rico, por supuesto, pero tenía un problema: era leproso, y esa enfermedad era muy contagiosa y condenaba a las personas a muerte, pero una muerte lenta. ¿Por qué? Porque la piel iba cayendo por pedazos hasta que les llegara la muerte. Ese era el problema de este hombre. Así que para que pudiera ser alcanzado, según la Biblia, dice que él se llevó a una muchachita a su casa como sierva, como esclava, pero traída de Israel. Y esta muchachita, al darse cuenta de lo que le estaba pasando a su amo, un pagano, por supuesto, que tenía sus dioses y le adoraba y le suplicaba a sus ídolos, al darse cuenta que estaba equivocado y que había solución para su enfermedad, la niña se le acercó a la esposa de su amo y le dijo: ojalá el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria, porque él lo sanaría de su lepra. Aquí la niñita estaba testificando del Dios de Eliseo, del Dios de ella, el Dios todopoderoso, que había solución para su enfermedad, aunque era incurable, pero había solución. Si tan solo fuera, dijo la niña. Entonces la esposa de Naamán le dice a que fuera a Samaria para que el profeta Eliseo lo sanara. Y el texto bíblico nos dice que Naamán hizo caso, fue a Samaria, pero con la idea de comprar la sanidad. Iba con la idea de que Eliseo saldría, oraría por él, lo tocaría y su enfermedad se desaparecería. Sin embargo, Eliseo, cuando salió, le dijo: no, Señor, yo no tengo poder para sanarte, es Dios. Y tampoco voy a aceptar tu regalo, porque los milagros no se compran. Los milagros son por gracia. Es porque Dios nos ama y Él lo hace porque quiere. Entonces Eliseo le dice a Naamán: ve al río Jordán y ahí te vas a sumergir 7 veces. Y a Naamán no le gustó. ¿Por qué? Porque resulta que el río Jordán pues era muy sucio, mientras que habían ríos, lagos cristalinas. Dice Naamán: ¿por qué no ahí? Entonces Naamán, enojado, se fue y uno de sus siervos le dijo: ¿sabes qué, mi señor? ¿Por qué no lo intentas? ¿Por qué no pruebas? A lo mejor tiene razón el profeta.
¿por qué no lo pruebas? Y él hace caso y se mete al río Jordán, se sumergió la primera vez y no pasó nada. Segunda, tercera, cuarta, quinta y hasta la séptima. Entonces, cuando él sale, pues sale sanado, dice el versículo 14. Así que Naamán bajó al Jordán y se sumergió 7 veces, según se lo había ordenado el hombre de Dios. Y su piel se volvió como la de un niño y quedó limpio. Luego Naamán volvió con todos sus acompañantes y presentándose ante el hombre de Dios, le dijo: ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo, sino solo en Israel. Le ruego a usted aceptar un regalo de su servidor. Miren cómo Naamán salió del río Jordán. Dice que salió con la piel como de un recién nacido, de un bebé. Salió sanado. Y cuando él sale, va hacia Eliseo, al profeta, al varón de Dios, y llega y le dice: reconozco ahora que no hay otro Dios en todo el mundo más que aquí en Israel. Él es el Dios todopoderoso. Reconoció al Dios de Israel, al Dios omnipresente, al Dios todopoderoso. Pero saben, hay otra lección que nosotros necesitamos aprender. Dice el texto bíblico que Naamán le dijo a Eliseo: en ese caso, persistió Naamán: permítame usted llevarme 2 cargas de esta tierra, ya que de aquí en adelante su servidor no va a ofrecer holocaustos ni sacrificios a ningún otro Dios, sino solo al Señor. Y cuando mi señor el rey vaya a adorar en el templo de Rimón y se apoye de mi brazo y yo me vea obligado a inclinarme ahí, desde ahora ruego al Señor que me perdone por inclinarme en ese templo. Aquí lo que necesitamos aprender de Naamán es que, en primer lugar, no importa la condición en la que se encuentren los poderosos, los magnates, los ricos, la gente de alta sociedad, las personas importantes en este mundo, Dios quiere que usted y yo le llevemos la luz del Evangelio, la de la salvación eterna. Y al saber que hay esperanza para sus problemas, porque, sabes, hay ricos, hay poderosos que se quitan la vida porque creen que ya no vale la pena seguir viviendo. A veces tienen problemas matrimoniales, problemas de salud, problemas con los hijos, con los vicios, con las mujeres. Entonces tienen muchos problemas. Entonces Dios quiere que tú y yo seamos los brazos de Dios, los pies de Dios, los ojos de Dios, la boca de Dios, para llegar a esas personas y alcancen la salvación. Eso es lo que Dios desea de nosotros, mi apreciado hermano y mi apreciada hermana. Pero también Dios quiere que usted y yo aprendamos a tenerle paciencia a las personas al convertirse al cristianismo. ¿Por qué? Porque el proceso es lento, es escalón por escalón, así como Naamán le dice a Eliseo: mira, déjame llevar 2 cargas de tierra para que al llegar allá, pues yo pueda saber que en Israel está el Dios Todopoderoso. O sea, con la idea de llevar tierra a su país, cree que de esa manera Dios va a ir con él. Sin embargo, Dios está en todo el mundo. Dios está aquí en Estados Unidos, está en México, está en España, está en Asia, en todo el mundo. Dios es Dios. Y en segundo lugar, Naamán le dice al profeta: de antemano ahora pido perdón para que cuando vaya al templo con mi amo el rey y me vea obligado a inclinarme al ídolo, pues Dios me perdone desde ahora. Es decir, no es fácil a que una persona deje las costumbres de las que está amarrado. Por eso es que tenemos que tenerles paciencia. Eso va a ir lentamente, poco a poco, con la ayuda de Dios, a que las personas lleguen al cambio que Dios desea que lleguen. Y usted y yo no tenemos por qué presionarlas, por qué enojarnos, sino dejar que Dios obre en el corazón de sus hijos.
Ahora, en la parte del día martes, testificar a los instruidos, esto es Nicodemo. Esto está en San Juan capítulo 3, a partir del verso 1 hasta el 9. Dice la Biblia que Nicodemo era fariseo, rico y poderoso. Nicodemo tenía sed espiritual. Por eso la Biblia dice que Nicodemo vino de noche a Jesús. Y Nicodemo reconoció que Cristo venía de Dios. ¿Por qué? Porque él había visto las maravillas de Jesús, sus milagros, las señales que Dios a través de Jesús estaba manifestando en los enfermos. Y Nicodemo vio eso, y por eso que él dice, sabemos que tú eres maestro venido de Dios. Así que él tenía sed espiritual. Nicodemo también guardaba los mandamientos de Dios, pues él era fariseo, era doctor de la ley, era una persona académicamente bien preparada, tenía conocimiento de la palabra de Dios, no era cualquier tipo, pero el problema de Nicodemo es que él era orgulloso y le costaba aceptar a Jesús. Y Cristo conocía el corazón de Nicodemo. Cristo conocía los pensamientos de Nicodemo, que él quería acercarse a Jesús con tal de satisfacer su necesidad espiritual, llenar el vacío que él sentía. Por eso cuando llegó a Jesús, le dice, maestro, sabemos que tú eres venido de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le dijo, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Jesús fue al grano, le dijo, Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios, no puedes heredar la vida eterna. Y pobre Nicodemo viene y le dice a Jesús, Señor, pero ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede un hombre siendo viejo entrar de vuelta al vientre de su madre y nacer de nuevo? Y Jesús le dijo, yo te aseguro en el versículo 5, que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Así que a lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo era que tenía que nacer del agua, o sea, el bautismo, y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el nuevo nacimiento es espiritual, es por obra de Dios, es un milagro. Y por eso dice la Biblia que al ser bautizado recibimos el perdón de nuestros pecados y el don del Espíritu Santo. A eso se estaba refiriendo Jesús. Por eso Cristo le explica a Nicodemo y le dice, lo que es nacido de carne, es decir, el que nació de una mujer, pues nació como todo el mundo, naturalmente, pero el que nace del espíritu, o sea, es espiritual, es por obra de Dios. Así como el viento, le dijo Jesús, pues oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene y hacia dónde va. Así es el que nace del agua y del espíritu. O sea, mi apreciado, el cambio, la transformación de la vida de un ser humano es por obra de Dios, es un milagro, es inexplicable como un mujeriego, un borracho, un drogadicto, un asesino, un violador, como quieras llamarle a esa persona que está lejos de Dios, aunque son personas muy importantes, pero tienen problemas. ¿Cómo puede llegar a tener un cambio en la vida? Pues es inexplicable. Solamente es ver la manifestación de Dios en la vida de esas personas al ser transformadas. ¿Cuándo? Cuando nacen del agua y del espíritu. Pero esto es solamente si creen en Jesucristo, el Salvador, el que se sacrificó en la cruz del Calvario. Así que, mi apreciado que me escuchas, nosotros, como hijos de Dios, hemos sido llamados por nuestro Padre Celestial para testificar aún a las personas que se han preparado en las mejores universidades de este mundo, aún a las personas bien preparadas espiritualmente,
pero que muchas veces no cumplen con lo que las Sagradas Escrituras pide para que entren a las aguas del bautismo, porque hay mucha gente que lee la Biblia, tiene un conocimiento profundo, pero no le hacen caso a la Biblia. Por lo tanto, Dios te ha colocado ahí para que le puedas hablar de Jesús y así aceptar a Jesús y entrar a las aguas del bautismo y nacer de nuevo para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. En la parte del día miércoles, misión en favor de los ricos. En San Mateo capítulo 19, verso 16 en adelante, nos dice la Biblia que sucedió que un hombre se acercó a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué de bueno tengo que hacer para obtener la vida eterna? Y Jesús le respondió: guarda los mandamientos de Dios si quieres alcanzar la vida eterna. Y el hombre preguntó: ¿cuáles? Jesús le dijo: no matarás, no cometerás adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Este hombre le contestó a Jesús: todos esos los he cumplido. Dijo el joven: ¿qué más me falta? Qué interesante pregunta, ¿verdad? ¿Qué más me falta? Porque yo lo he cumplido todo. Pues este joven tal vez pensó que como guardaba los mandamientos de Dios, tenía la vida eterna ganada ya. Pero él hace la pregunta: ¿algo más que hace falta? Y Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Cuando el joven oyó esto, se fue triste porque tenía muchas riquezas. Les aseguro, comentó Jesús a sus discípulos, que es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. Aquí no te asustes. Si tú eres una persona que tiene empresas, eres rico, tienes millones en el banco, tienes carros de lujos, tienes una casa enorme, no te asustes. ¿Por qué? Porque Jesús no está diciendo aquí que los ricos y los poderosos no van a entrar en el reino de los cielos. Aquí Jesús está diciendo que aquellos ricos que ponen en primer lugar su riqueza, que la riqueza y todo lo que han adquirido en este mundo, lo han puesto como amo, como Dios, que lo tienen en primer lugar y que no se acuerdan de Dios, o si se acuerdan de Dios, pero no le dan prioridad a Dios, sino a su riqueza. Eso es el problema, mi querido. Quiere decir que este hombre, su riqueza se convirtió en una piedra de tropiezo para él. ¿Por qué? Porque al no compartir con los necesitados, al no ayudar al hermano que no tiene casita, que no tiene pan para comer, que no tiene ropita, ahí está el problema. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado para amar a nuestro prójimo. Y amar a nuestro prójimo es extenderle la mano. Es con hechos, no de labios. Por eso era el problema de este joven. No estaba dispuesto a despojarse de su dinero. Por eso cuando Jesús le dijo: pues bien, bueno, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, pues no le gustó. Se puso triste y se fue. Ese es el problema, mi apreciado, el amor al dinero. Por eso mucha gente se aparta de Dios cuando llega al poder, cuando llega a adquirir tanta plata y se hunden en los vicios de este mundo. Comienzan a cometer tantas barbaridades por el poder y por la riqueza. Ese es el problema. El problema no es el dinero, el problema es tu corazón, mi corazón. Jesús alcanzó a este hombre, pero este hombre no quiso. Jesús cumplió con su misión. Así que Dios está interesado en que los poderosos, en que los ricos alcancen el reino de los cielos. Pero va a depender de ellos decidir hacerle caso a la palabra de Dios o dejar a un lado las verdades de la palabra de Dios, alejarse de Dios y perderse, como dice Mateo.
¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si al final pierde su vida? No puede dar nada a cambio de la vida eterna. Así que el problema de este hombre es su corazón. Estaba tan ligado, tan esclavizado por su riqueza, por su poder, por su dinero. Ahora veamos otro ejemplo. Y este ejemplo es el de Zaqueo, otro hombre rico y poderoso, por supuesto. En Lucas capítulo 19, verso 1 dice: Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había ahí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. ¿Quién era Zaqueo? Era jefe de los publicanos, los recaudadores de impuestos, pero dice que él era rico. Ahora, este hombre era bajo de estatura, dice la Biblia, y quería conocer a Jesús, quería ver a Cristo, pero la multitud le impedía ver a Jesús. Es por eso que dice la Biblia que él corrió y subió a un árbol llamado sicómoro, y desde ahí vio a Jesús. Y Jesús volteó a ver hacia arriba y le dijo a Zaqueo: Zaqueo, bájate, date prisa, porque hoy conviene que yo me quede en tu casa. Y Zaqueo, dice la Biblia, que bajó a prisa, recibió a Jesús en su casa. He aquí la importancia, mi apreciado, que me escuchas. Si tú eres rico, eres importante, eres una persona bien preparada, o si conoces a alguien así, mi apreciado y mi apreciada hermana, he aquí la importancia de que esa persona, aún siendo poderoso, aún siendo rico, aún estando en la condición en la que pueda encontrarse, pero si deja entrar a Jesús a su vida, a su hogar, te aseguro que llegará el cambio y llegará la salvación. Porque cuando Cristo entró en la casa de Zaqueo, Zaqueo se dio cuenta que necesitaba un cambio en su vida. Es por eso que Zaqueo dijo lo siguiente: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. ¿Te das cuenta, mi apreciado? Zaqueo, cuando escuchó las palabras de nuestro Señor Jesucristo, inmediatamente se dio cuenta que necesitaba arrepentirse, necesitaba un cambio en su vida. Y ahí fue donde él expresó: Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, le voy a devolver 4 veces. Por lo tanto, él estaba dispuesto a compartir todo lo que tenía con todos y pagar lo que había robado. Ahora Jesús, cuando escuchó eso y cuando se dio cuenta que Zaqueo se había convertido, había entendido el mensaje, Jesús dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa fue la misión de Jesús: buscar y salvar a los perdidos, ricos y pobres, poderosos, al reino de los cielos. A eso vino Cristo Jesús. Si ves la diferencia, mi apreciado hermano y mi apreciada hermana, entre el joven rico y Zaqueo, este rico no se arrepintió, no estuvo dispuesto a despojarse de la riqueza porque era su Dios, era su ídolo, amaba la riqueza. Mientras que Zaqueo ni siquiera a Jesús le pidió que hiciera lo que él hizo, pero él entendió y se convirtió. Así que, mi apreciado que me escuchas, Jesús nos va a usar poderosamente en favor de los poderosos, de los ricos. Y no tenemos que temer. ¿Por qué? Porque quien va a obrar es el Espíritu Santo. Ahora, en la parte final de nuestro estudio, en el día jueves, que lleva por título Misión en favor de los poderosos. En el libro de Mateo, capítulo 27, verso 57, dice así: al atardecer, llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también se había convertido
en discípulo de Jesús. Se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús y Pilato ordenó que se lo dieran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo de su propiedad que había cavado en la roca. Luego hizo rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro y se fue. Aquí está un hombre llamado José. La Biblia dice que era rico. Así que este hombre rico y poderoso había aceptado a Jesús. Ahora, miren lo que hace este hombre rico en favor de nuestro Señor Jesucristo. Dice el texto bíblico que él se presentó ante Pilato y pidió el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo para darle sepultura. ¿Por qué? Porque resulta que el día sábado se acercaba. Por lo tanto, antes de que el sol se ocultara y no quebrantar la ley del sábado, pues él fue a prisa, pidió el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y Pilato pues le dio el poder de bajar a nuestro Señor Jesucristo de la cruz. Y dice el texto bíblico que él llevó a nuestro Señor Jesucristo a un sepulcro que era de él, o sea, de José, era nuevecito. Imagínense el sepulcro de ese hombre, no ha de haber sido un sepulcro así cualquiera, no ha de haber sido un sepulcro buenísimo, porque era de un rico. Pues ahí puso a nuestro Señor Jesucristo y envolvió a nuestro Señor Jesucristo en una sábana carísima, de lino, dice la palabra del Señor. Y ahí dejó a nuestro Señor Jesucristo en su propiedad. Ahora, mi apreciado que me escuchas, los ricos pueden y van a entrar en el reino de los cielos, de acuerdo a lo que hemos analizado. En primer lugar, nosotros somos los que hemos sido llamados por nuestro Señor Jesucristo para llegar a los ricos, a los poderosos y presentarles el evangelio de la salvación. Ahora, a ellos les toca aceptar a Cristo Jesús, arrepentirse y entregarse a nuestro Señor Jesucristo. Puedan ser como Zaqueo, de estar dispuestos a compartir con los pobres, con los necesitados y ayudar a avanzar la predicación del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque los ricos pueden también hacer cosas extraordinarias en favor de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a terminar con el desafío de esta semana. Dice: añade a tu lista de oración diaria a alguien que esté en una posición de poder, que no sea creyente y que sea alguien con quien podrás entrar en contacto de tanto en tanto. Escribe una carta o un correo electrónico a alguien que está en un puesto de poder, aunque sea alguien que no conozcas, y dile que estás orando por él o ella. Así que, mi apreciado, ¿qué tenemos que hacer? Incluir a alguien importante en nuestra lista de oración y orar por esa persona. O escribirle una carta o un correo electrónico para decirle que estamos orando por esa persona. Sea que lo conozcas o no, pero hagamos este desafío. Así que, mi apreciado que me escuchas, muchísimas gracias por haberme acompañado en el repaso de nuestra lección. Y no te olvides que Dios sí desea salvarnos a todos, pobres, ricos y poderosos. Ahora, no te olvides, mi apreciado, apoyarnos con tu like, con tu comentario aquí abajo, que me gustaría saber tu opinión en cuanto a nuestro estudio de esta semana. Y por supuesto, no te olvides compartir nuestros videos en tus redes sociales. Y si estás aquí por primera vez, pues te invito a que te suscribas a nuestro canal para que puedas formar parte de nuestra familia espiritual. Y no cuesta nada, es totalmente gratis. Solamente oprimiendo el botoncito donde dice suscribirse, activar la campanita de notificación para que usted sea el primero en ver nuestro próximo video. Así que muchísimas gracias, que Dios te bendiga
Que Dios te acompañe y que Dios pueda prosperar todo lo que toquen tus manos. Un fuerte abrazo de tu hermano Armando Sánchez desde el estado de Norte Carolina, Estados Unidos de Norteamérica. Hasta pronto. Bendiciones.